Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, que el Creador del Universo les bendiga y les guarde y le damos gracias a Hashem por esta hermosa oportunidad que nos brinda de poder estudiar su hermosa Torá, su hermosa palabra. Así que vamos a comenzar con la parashá número 39, ya llevamos muchas parashiot y el tema de esta parashá es Kuhat. En hebreo, en español es decreto. Esto está en Números, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Comenzamos entonces. Si tuvieran la amabilidad de que no se le vayan los micrófonos, voy a silenciar aquí. Ya. Para que no tengamos ningún contratiempo. Espérenme, dejemos ver esto y comenzamos. Ya. Entonces el tema que vamos a ver hoy es la vaca roja. La vaca colorada también se le dice y tiene toda una simbología dentro de la Biblia. Nosotros siempre hemos leído la Biblia literal, la Biblia textual, y pensamos que lo que dice el texto, ¿verdad?, es 100% así. Si bien los sabios de Israel, el pueblo de Israel enseña que todo lo que sale en la Biblia sí aconteció, pero también fue escrito con un doble propósito, es enseñarlos el secreto, el sod, se le dice en hebreo, de lo que nosotros estudiamos, de lo que nosotros leemos. Por esta razón, la vaca roja parece a simple vista que es simplemente una vaca. ¿Qué va a ser la vaca en este proceso o qué importancia tiene de eso? Entonces nosotros empezamos a leer el texto y nos llevamos una sorpresa, que en realidad tiene un secreto, un sod muy grande que vamos a compartir en esta mañana. Así que es importante también leerlo literal. Es muy importante leerlo literal. Después el otro año les voy a compartir todos los midrashim se le dice en plural, que es la tradición oral del pueblo de Israel que luego se traspasó a escritos. Usted va a tener acceso a todos esos PDF que tenemos en nuestras plataformas que ya estamos preparando. Así que va a ser extraordinario cuando el otro año ingresemos con todo esto. Así que vamos a tener que estudiar más. Entonces, comenzando por esta introducción, la vaca colorada, cuyas cenizas era el primer tema, se aplican como medio de purificación. Luego en el punto 2, fallecimiento de Miriam y la falta de agua. Ahí vemos que uno de los méritos que tenía Miriam era que hubiera abundante agua. Lo más curioso de todo que menciona el Midrash, que era tanta la abundancia de agua que ella, para las mujeres judías, para ir a ver a sus amigas a otros lugares, a otras secciones de las tiendas, ellas tenían que viajar en pequeñas barcazas, en pequeños barquitos. Imagínense, fluía un río en el desierto, algo impresionante. Y todo esto era en mérito a Miriam, lo cual era una profetisa, tenía unos dones y capacidad espiritual extraordinarios. Luego Moshe, dice el punto 3, extrae agua de la roca. Punto 4, Edom prohíbe el paso de los israelitas por su territorio. Número 5, fallecimiento de Aarón. Punto 6, guerra contra el rey de Arad, Amalek. Amalek, interesante. Algo nos quiere decir, no es una simple guerra, es algo literal, si bien, pero también tiene un secreto. La serpiente venenosa, ¿qué son las serpientes? Venenosa y la serpiente de cobre luego, que viene a revertir este acontecer en las escrituras. Luego el canto al manantial, la guerra contra Sihón, rey de los emoritas, y la guerra contra Og, rey de Bashán. Estos eran todos los temas que trataba la porción de esta semana, que es bueno refrescar para que podamos entender a grandes rasgos lo que habla la Parashat. Entonces, se hacía una ceremonia especial de purificación y fue establecida para aquellos que habían tocado un cadáver o habían estado bajo el mismo techo. Como parte de estos ritos fue sacrificada una vaca roja, que en hebreo es para adumá, sin defectos, fuera del campamento y quemada junto
con madera de cedro, hisopo y hilo escarlata. Sus cenizas fueron mezcladas con el agua de una corriente y salpicadas sobre la persona impura en el tercero y el séptimo día de su impureza. Al finalizar este último, después de haberse lavado las ropas y sumergido en una mikve, la persona afectada podía participar nuevamente en el culto del santuario. En el primero de Nisan del año 2449, el último día de la inauguración del Mishkan, Hashem le reveló a Moshe las leyes relativas a las personas impuras que son expulsadas del campamento y las leyes de purezas de los Kohanim, que son los sacerdotes. Hashem les enseñó cómo es alcanzada la purificación de los diferentes tipos de impureza, o por una inmersión en una mikvah, en una pileta de inmersión, o un manantial surgiente, y así sucesivamente, así como los sacrificios que consuman el procedimiento de purificación. Cuando Hashem le enseñó a Moshe que un judío se vuelve impuro por tocar un cuerpo muerto, Moshe preguntó cómo se purifica de su tumá. Eso significa tumá, de la impureza. El Todopoderoso no contestó su pregunta y el rostro de Moshe se oscureció de pena y de vergüenza. No puede haber más gran dolor para sus eruditos de Torá, cuyo objetivo de vida es perfeccionarse a sí mismo en el conocimiento y cumplimiento en Torá, que ser renegado el conocimiento que él busca. Más tarde, aquel día Hashem resumió el tema explicándole a Moshe y Aarón: si alguien se volvió impuro por contacto con un cadáver, debe ser salpicado con una mezcla especial de agua y ceniza de una vaca roja. Así que esto es interesante lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a leer el texto. No puse aquí la referencia aquí, que siempre pongo el texto, pero vamos a leer Números. Números capítulo, lo tengo aquí, no sé qué abrí. Espéreme, tuve un problema. Ya, vamos a leer entonces Números capítulo 19, verso 1 al verso 12. ¿Ya? Números 19, capítulo, verso 1 al verso 12. Y dice así. Espérenme, que me están escribiendo. Ya, no se preocupe. Ya, gracias por avisar. Muy bueno que me pueda avisar el motivo de su inasistencia. Así que sigamos. Y dice así. Como el tema era la vaca roja, vamos a hablar de este tema. Moshe le habló a Moshe y Aarón diciendo: el siguiente es el decreto de la Torá que ordenó a Hashem. El decreto de la Torá. Sabemos todos, antes de iniciar esto, para ir explicando el decreto, que la Torá contiene 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos, algunos son para sacerdotes, otros son para levitas, otros son para los reyes, y así sucesivamente, para mujeres, para hombres. Todo esto y la suma total de lo que le compete a cada individuo es el total de los 613 mandamientos. No es que todos tengan que hacer los 613. En cierta oportunidad enseñamos que poniendo los tzitzit equivale a cumplir estos 613 mandamientos. Esta es la parte espiritual. Y que nos asemejábamos a los ángeles cuando el hombre portaba los tzitzit. Entonces, la Torá tiene decretos, leyes, preceptos y palabras. Dichas expresiones, lejos de ser sinónimos, constituyen diferentes categorías de mandamientos. En cuanto al grado de comprensión racional que podemos adquirir respecto de los mandamientos, estos se dividen en edot, que son los testimonios, los hukim, por eso la parashá se llama kuhat, decretos, y mishpatim, disposiciones de sentido común. Esto en el aspecto racional, ¿ya? Bajo este prisma. Los primeros son aquellos sobre los que la Torá da testimonio de su sentido. Por ejemplo, los mandamientos relativos a las festividades,
la Torá ordena observarlos y nos proporciona a la vez el sentido de los mismos, pudiendo tener la función de recordatorio o de código de identificación o de motivación espiritual. En cambio, los mishpatim, ¿verdad? Los mishpatim abarcan todas las normas de orden común para el normal desenvolvimiento de la sociedad. Por ejemplo, la prohibición de robar. Esto está considerado dentro de la categoría de mishpatim. Entonces se trata de mandamientos incuestionables de valor social. Y por último, los hukim son aquellos mandamientos que tienen el estatus de decreto, como pasa en esta parashat, pero la razón no puede aprenderlos, no puede entenderlos. Entonces nosotros vamos a leer de la vaca roja o de lo que hemos estudiado y no podemos entender por qué Dios manda este decreto. Entonces Dios manda este decreto precisamente que no existe una razón para esta observancia, como es en el caso de la vaca colorada, sino que se trata de mandamientos que en este caso que Hashem le habló a Moshe y Aarón, que trascienden la lógica. Y la única motivación para llevarlo a la práctica es la firme disposición de someternos a la voluntad divina. Entonces aquí vemos que este decreto, dentro del contexto, en cierta forma como que no tenía lógica, pero dentro de este aspecto que es ilógico, siempre hay un sod, siempre hay un secreto. Y vamos a leer ahora sí de lleno la vaca roja. Hashem le habló a Moshe entonces y a Aarón diciendo: el siguiente es el decreto de la Torá que ordenó Hashem. Dile a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado el yugo. Entréguela al sacerdote Elazar, que deberá sacarla fuera del campamento. Alguien ajeno al sacerdocio deberá degollarla en presencia de él, y después el sacerdote Elazar tomará de su sangre con su dedo índice y salpicará de esas sangre 7 veces en dirección a la tienda del encuentro. Luego deberán quemar la vaca a la vista de él. Deberán quemar su cuero, su carne, su sangre y su excremento. El sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí y deberá arrojarlos al fuego en que se quema la vaca. El sacerdote deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer, el sacerdote. Luego podrá ingresar al campamento. También quien la queme a la vaca deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro ritualmente hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro deberá recoger las cenizas de la vaca y deberá depositarlas fuera del campamento en un lugar puro y será conservada para la comunidad israelita, para disolver en agua, para salpicar como medio de purificación. El que recoja las cenizas de la vaca deberá sumergirse y también deberá sumergirse sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta al anochecer. Esto será una norma eterna para los israelitas y para el prosélito que viva con ellos. El que entre en contacto con un cadáver humano quedará ritualmente impuro por 7 días. Punto 12. Deberá entonces, el verso 12 dice, deberá purificarse con él, con el preparado de la ceniza de la vaca colorada, el tercero y el séptimo día y estará puro. Pero si no se purifica al tercer día y el séptimo día, entonces no estará puro. Aquí vemos todo, ¿cierto? El procedimiento de la vaca colorada, la vaca roja, que es muy, pero muy interesante poder analizarlo. Así que dice en la nota al verso 2, dice que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado el yugo. ¿Qué quiere decir esto? En la parte del texto de la Torá que le he compartido, un gran maestro de antaño interpreta el versículo así, figurativamente. Si uno se considera perfecto y que no tiene defecto alguno,
es porque nunca ha llevado el yugo, que es el yugo del cielo. El que acepta sobre sí el yugo de la Torá está siempre consciente de cuán lejos se halla de la perfección absoluta. Aquí vemos algunos aspectos literales y de aspectos para trabajar en nuestra alma, que constantemente a través del estudio de la Torá debemos aspirar a la perfección. Así que esto es dentro de lo literal. Pero ¿qué es lo que nos quieren mencionar los secretos? ¿Qué es lo que nos quieren decir los secretos del cielo? Lo primero es que el Zohar HaKadosh, dice que las palabras que trajo Moisés del Sinaí, Moshe, para traerlas a este mundo y materializarlas, él tuvo que subir a mundos superiores. Pues la Torá que trajo Moshe la trajo de otra dimensión. Incluso menciona el Midrash que estaba lleno de ángeles cuando Moshe estaba en esta dimensión, y había un sinfín de multitud de ángeles que estaban ahí en contra de Moshe porque estaban cuestionando de que la humanidad iba a recibir la Torá. Entonces Moshe se trasladó a otros mundos superiores para traer la Torá a este mundo y preparar y traer todo el conocimiento de las leyes del cielo. Pues estas palabras que nosotros encontramos en la Torá y en los secretos son santas, son celestes y muy dulces. Y cualquiera que se consagre al estudio de los secretos del cielo, de estas palabras de la Torá, menciona los sodot, los secretos, que es como que si hubiese estado recibiendo la Torá junto con Moshe en el monte Sinaí. Todas las personas que se sumergen en los secretos de la Torá y en la Torá misma, es como que se hubiese estado escuchando y recibiendo la Torá así como Moshe. Dice también los secretos que comparten nuestros amados rabinos, que el Sod es un remedio contra la muerte. Pero no solamente alude a la muerte física. El Sod significa secreto, recuerde. Sino también significa que cuando nosotros estudiamos los secretos es un remedio contra la muerte física también, contra la muerte de proyectos, contra la muerte de ilusiones y de todo lo que nosotros pensamos conseguir en este mundo. Porque estudiar los secretos nos va a dar habilidades y conocimientos necesarios para aterrizar dichos sueños o proyectos. Una de las cosas que también nos han enseñado nuestros maestros, que está totalmente prohibido abolir, anular una sola palabra, siquiera, de la Torá. Pues el que quita una sola letra de la Torá es como si destruyera el mundo. Lo que entendemos por esta ley es que desde que Moshe escribió el primer rollo de Torá hasta hoy, no se ha modificado ninguna letra. Es cierto que difiere en algunos pasar de un lenguaje a otro, de un idioma a otro. Hay cosas que ciertamente difieren. Pero mencionan nuestros maestros que el primer pergamino que se le entregó a Moshe no ha recibido alteraciones. Que está guardado fielmente este texto. Ahora, cuando nosotros analizamos las escrituras, y que nos lleva a entender al Sod, a los secretos de las parashá que en general nosotros estudiamos, existe un episodio en la Biblia donde Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias, porque estás en una tierra santa.
Y nosotros pensamos que Dios le hubiera dicho a Moshe que se quitara las sandalias y los zapatos de un aspecto literal, ¿cierto? Nosotros quizás no imaginamos de que Moshe se sacó las sandalias y las tiró a un lado y pisó la Tierra Santa. Pero no es. Es el aspecto literal de lo que el Eterno nos quiere enseñar. Por otro lado, cuando vemos que Moshe se separa de su mujer y es cuando Miriam relata y conversa con Aarón y le dice, pero ¿cómo, Aarón? ¿Cómo se va Moshe a separar de su mujer? Pero en el Sod esto no quiere decir que se va a separar. En lo literal sí, como les dije que sí aconteció. Pero en realidad esto quiere decir quitarse las sandalias o separarte de la mujer. Habla de el alma y el cuerpo. Eso se refiere. Cuando Hashem le dijo, quítate de las sandalias que estás, le está diciendo, desenfúndate de tu cuerpo y entra a los mundos espirituales. Esto le está diciendo. El alma y el cuerpo tienen dos tipos de inteligencias. Y una de ellas podemos verla, un ejemplo en Abraham, donde menciona la Torá que Sara tenía una profecía mayor que la de Abraham. Pero ¿cómo es eso? En lo literal, ella tenía la capacidad de ver más allá que Abraham. Pero ¿cuál es el secreto? Lo que quiere decir que el cuerpo de Abraham, que normalmente es antagónico al alma, el cuerpo de Abraham era tan elevado que hasta tenía una energía profética mayor que su propia alma. Lo voy a repetir. El cuerpo de Abraham estaba tan elevado que tenía una energía profética mayor que su propia alma. Era sumamente elevado. A eso se refiere de que Sara tenía profecía mayor. Alude a que el cuerpo de Abraham Avinu era más elevado. Tenía un poder, una energía profética mayor que su propia alma. Por lo tanto, volviendo a lo anterior, cuando se dice quítate los zapatos porque estás en la Tierra Santa, esto se lo dijo en la zarza ardiente, esto alude en relación al zapato y a la sandalia que representa el cuerpo. Representa el cuerpo. Y así como el pie entra en un zapato, el alma entra en un cuerpo. El zapato es la funda del pie. El cuerpo es la funda del alma. Ahora bien, ¿por qué se dice el pie? Porque la parte del alma que tenemos metida en el cuerpo es la extremidad inferior de nuestra alma. Es decir, es la parte más baja del alma que está introducida en un cuerpo. El alma que tenemos metida en un cuerpo es la extremidad inferior. Entonces, cuando el Creador le dice a Moshe, quítate de las sandalias, quiere decir, desenfúndate de tu cuerpo. Eso le está diciendo. Ahora, ¿cuándo acontece esto? En la visualización cabalística. Cuando visualizamos nombres de Dios o letras hebreas, nuestra alma se desenfunda de nuestro cuerpo y se eleva a otras dimensiones. Entonces, cuando nosotros vemos en la escritura que Moshe se separó de su mujer, no quiere decir dentro de lo literal que se estaba separando. El sod de ello
Se refiere a que Moshe se desenfundó de su cuerpo. Y esto lo hizo Moshe para unirse y fundirse con la luz celeste. Y ahí, cuando estuvo Moshe también en el monte Sinaí, él pudo acceder a un nivel profético que ningún profeta había accedido antes. Pero el acto mismo de quitarse la sandalia de sus pies, Moisés indicaba que desplazaba su ser abandonando la tierra hacia el cielo. Y esto se puede realizar mediante técnicas de visualización cabalística, mediante técnicas cabalísticas. Esto se puede hacer. No es que tenemos que morir para ver a Dios. Enseñan los secretos del cielo que cuando nosotros dormimos, nuestra alma sube, ¿verdad?, a mundos superiores. Pero resulta que cuando nosotros dormimos, estamos inconscientes de todo lo que acontece hoy en día o en el trayecto de la noche. Y nuestra alma a lo mejor sube a estos mundos superiores y enseñan los secretos que cuando ella regresa, el cuerpo provoca amnesia. Imagínense la fuerza del cuerpo. Le provoca amnesia al alma para que ella olvide todo lo que ella vio, escuchó o aprendió en los mundos superiores. Interesante, se está poniendo interesante la parashat. Entonces, cuando nosotros dormimos, estamos inconscientes de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Pero mediante técnicas cabalísticas, nosotros podemos abandonar nuestro cuerpo y entrar a otros planos espirituales. Entonces, contando los secretos de la parashá, de lo que menciona el Zohar, de la parashá Kuhat, porque cuando nosotros estudiamos el Zohar, mi hermano querido, usted se va en cierta forma como a extrañar porque a veces considera el Zohar otros textos de otras partes y como que a veces el Zohar se adelanta, luego se atrasa y hace un sinfín de combinaciones. Pero detrás de todo eso siempre hay un hilo conductor muy delgado, muy pequeño. Y ahora vamos a hablar en relación a la vaca morada, o sea, a la vaca roja, perdón. Enseña la Kabbalah, los secretos del cielo enseñan que Moshe no pudo explicar el secreto de la vaca roja. Cuando él estaba vivo, él no pudo explicar cuál era el secreto, porque no crea que Moshe solamente estuvo recibiendo en el monte Sinaí 10 mandamientos. Él, como he dicho en ocasiones, el Señor se lo hubiera dado en mediodía los 10 mandamientos. Él estuvo 40 días y 40 noches recibiendo todas las aplicaciones de la Torá y también los secretos. Secretos estuvo recibiendo Moshe en el monte Sinaí. Entonces, cuando Moshe estuvo en el monte Sinaí, cuando Moshe estuvo en vida, él no pudo explicar el secreto de la vaca roja. Porque son instrucciones literales, alágicas, que es la forma en cómo se debe llevar a cabo cierto mandamiento, pero también son instrucciones espirituales, secretos. Entonces, cuando Moshe murió, enseña la Kabbalah que Moshe tuvo que subir a academias celestes y allí recién él pudo explicar lo que está relacionado con la vaca roja. Es que hay aspectos de la Torah literales que no vamos a entender, pero podemos acceder a los secretos mediante una visualización cabalística. Mediante una visualización cabalística nosotros podemos ingresar a los mundos superiores y se nos pueden revelar más secretos. Es interesante esto. Yo he escuchado de mis maestros de que
de nuestro maestro judío, que el Eterno lo saca de su cuerpo en una visualización cabalística y de repente el Señor lo lleva a mundos superiores y allí en los mundos superiores le enseña el mismo Rabí Shimon Bar Yochai, aquel autor del, del libro del Zohar, porque son niveles que para el ser humano, según su nivel de santidad y búsqueda, puede alcanzar. Así que, cuando Moshe subió a las academias celestes, él ahora pudo explicar este sod, este secreto de la vaca roja, y se lo dijo a Rabí Shimon Bar Yochai. ¿Y qué le dice? En relación a lo siguiente, le dice que la vaca roja simboliza al Sadik. Al Sadik. ¿Y qué es el Sadik? El justo. El justo, en español. Porque la vaca roja estaba considerado como un animal para el sacrificio, ¿cierto? Para la ofrenda en el templo. Y una de las condiciones legales de cómo había que tratar a la vaca roja es que no había que ponerle nunca yugo encima. Es que el sádic, el justo, nunca ha tenido el yugo de los pecados encima. Así que igual que la vaca roja no ha llevado un yugo encima, el sádic, el justo, no lleva el pecado encima. Y aquí vemos en la escritura que la vaca roja representa al sádic, al justo. Ahora bien, ¿qué hacían las cenizas de la vaca roja? ¿Qué acontecía en todo este procedimiento que hemos leído? Impurificaba al sacerdote y purificaba a la persona que recibía de las cenizas mezcladas con agua. Entonces, como a uno lo impurifica y a otro lo purifica, el sádic, cuando viene al mundo sin pecado, corre el riesgo al vivir en este mundo físico. Y además corre el riesgo de impurificarse. Enseñaban también nuestros maestros algo extraordinario, que el sádic en sí, como ya tiene todo su tikkun, todo su propósito, para que usted lo pueda entender, ya lo cumplió en esta vida, él ya no tiene que bajar más. Él ya no tiene ninguna deuda, ninguna cola para bajar a este mundo. Él ya cumplió todo su tikkun, su propósito. Se tornó un sádic, se tornó un justo. Y resulta que cuando ellos desean venir, tienen que tener un trato muy profundo con Akadosh Baruj Hu, porque corren el riesgo de impurificarse y de tener cortocircuitos en este mundo. Por lo tanto, tienen que tener una conversación seria con Akadosh Baruj Hu en los mundos superiores. Y una de las cosas que les solicitan los sadikim, los justos, es que ellos desean bajar en una familia judía que conozca la Torá, que conozca los secretos del cielo y de esta forma que tengan una mikve cerca, que asistan a la sinagoga sin un problema, para que también ellos puedan ir a purificarse, o sea, que tengan toda la mano para que el sádic no se impurifique. Y una de las cosas que también enseñan nuestros maestros, cuando nosotros leemos en la Biblia los dolores de parto, que será como los dolores de parto, enseñaba un sod muy grande, un maestro cabalista, que alude a que los sadikim, a los justos del cielo, que tienen que venir a este mundo para ayudar a la redención del Mashiach, no quieren bajar. No quieren bajar a ser parte, a participar en la redención del Mashiach. A eso se refieren los dolores de parto. Porque muchos de los sadikim que ya han cumplido su propósito en esta vida, ellos no quieren bajar a aportar a la redención porque allá en los mundos superiores están bien. Y además porque al venir en este mundo, a este mundo corren el riesgo de impurificarse. Eso habla de la vaca roja. Sin embargo, cuando el sadik
el justo, ayuda a la gente, lo hace para que esa gente pueda purificarse. La persona que tiene pecado, ¿cierto? Su tendencia es limpiarse. Pero la persona que no tiene pecado, como los sadiquim, corren el riesgo de adquirir un cortocircuito. Este es el secreto de la vaca roja. Es el sádic que baja al mundo. Permiso. Entonces, este es el secreto de la vaca roja, de los sadiquim. Y una de las cosas que enseñan los secretos del cielo y que enseñan nuestros maestros judíos, que todos los sadiquim deben bajar a este mundo. Todos los sadiquim deben bajar a este mundo a aportar a la redención del Mashiach. Es más, enseñan los secretos más profundos todavía de que muchos de estos sadiquim ya están encarnados en cuerpos físicos en este mundo y que ya en cierta forma están aportando a la redención del Mashiach, a la redención que va a traer el Mashiach. Porque todos los sadiquim van a aportar a esta redención. Esto es un secreto muy fuerte. Que enseñan también los secretos que el sádic, ¿qué viene a hacer el sádic? Viene a enseñar la Kabbalah, viene a enseñar los secretos del cielo. Eso es lo que viene a hacer los sadikim. También enseñan nuestros sabios de Israel que el sádic puede salvar a una generación completa y a generaciones posteriores. Por eso vemos a grandes sadikim dentro del pueblo de Israel que salvaron a sus generaciones y que tienen ciertas garantías pero extraordinarias. Contaba también esta transmisión oral de nuestros maestros, que habían sadikim que garantizaban a sus discípulos y le decían: yo te puedo sacar del Geinón, yo te puedo sacar del mismo infierno y llevarte a los lugares celestiales. O sea, hay hombres sadikim extraordinarios que tienen facilidades en los mundos espirituales que usted no se imagina. Hay sadikim que decía: cree en mí, cree en mi palabra, también mencionaba, y estarás garantizado, podrás entrar al Olam Jabá, al mundo por venir, sin ningún problema. Eso es lo que hacen los sadikim, salvan generaciones, tienen grandes méritos, vienen a cumplir sus propósitos y a llevar a la gente a los secretos del cielo, a los secretos de la Kabbalah. Entonces, es extraordinario lo que nosotros podemos estudiar en el Sod, el secreto de la vaca roja. Ahora, ¿por qué la vaca es roja, cierto? ¿Por qué la vaca es roja? Porque es comparada con el sadik, con el justo. El sadik es comparado con una rosa. Ve que la rosa crece entre espinos. El tallo está lleno de espinos. El sadik está rodeado de pueblos idólatras, que son los espinos. Está rodeado de espinos de maldad. ¿Y qué viene a hacer el sadik? Enseña la Kabbalah, los secretos, y también enseña cómo a bajar las almas puras a este mundo. Cómo bajar más sadikim. Te enseñan también el sadik, a cómo bajar sadikim, a cómo bajar justos. ¿Qué más menciona la parashá de esta semana? Porque aún estamos en los secretos, ya revelamos el secreto de la vaca roja, que también nos enseña, esto también lo he ido recibiendo por inspiración divina, la vaca roja podemos asemejarlo también al hilo rojo. Este es el hilo rojo que usted puede ver en la cámara. El hilo rojo. Usted puede decir: pero oiga, hermano, el hilo rojo son para las brujas, para los brujos. Pero resulta que usted ve a los judíos, muchos de ellos que usan el hilo rojo, porque ellos entienden el secreto del hilo rojo. Resulta que el hilo rojo impide que las malas vibraciones cósmicas
y las malas vibraciones de las personas impacten en tu vida. Porque estas vibraciones negativas, ya sea por envidia, por difamación, por celo, estas se quieren adherir a tu cuerpo. ¿Y qué hace el hilo rojo? Atrae dichas vibraciones, dichas fuerzas negativas, las atrae, porque usted ve este rojo bien encendido, ¿verdad? Pero resulta que dentro de este hilo rojo hay una línea blanca. Las fuerzas del mal le atraen este color rojo, pero dentro de del interior del hilo rojo, hay una línea blanca, hay un hilo blanco. Entonces, ¿qué pasa? Actúa la línea blanca como repelente de las malas energías. Es como aquel mosquito, ¿cierto? Que cuando ve una luz, se va acercando a la luz, se va acercando a la luz, y llega al foco, llega la ampolleta, y muere la ampollita. Muere el mosquito, ¿cierto? Asimismo pasa con las malas energías. En cierta forma le atrae el color rojo, pero cuando llega el hilo blanco se polariza y actúa como repelente de malas energías. Y para ponerse el hilo rojo, para que usted pueda también aprenderlo, tiene que comprarlo en una librería kosher, en una librería judía, alguna librería o tienda judía, lo compra, y para ponérselo usted tiene que recitar el Ana Bekoach, y por cada vuelta que usted se dé, por cada nudo, porque son 7 nudos, y lo cierto es que los 7 nudos también tienen alusión a los 7 astros, a los 7 planetas, a las 7 constelaciones. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos cada nudo, estamos por sobre la fuerza de la influencia astral de los 7 planetas. Por esta razón, cuando hacemos cada nudo y se va amarrando y se va amarrando, estamos repeliendo, estamos impidiendo que las fuerzas del mal entren. Y al medida que vamos amarrando este hilo rojo, se va diciendo el primer verso del Ana Bekoach, el segundo verso del Ana Bekoach, y te protege de fuerzas negativas. Así que esto también los podemos enseñar en esta clase, que es un pequeño tips también para su vida. Que el mal de ojo existe. Muchos decían no. Incluso en la misma Biblia menciona del mal de ojo, que para impedir el mal de ojo, para censar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tuvieron que pasar monedas, pasar una moneda que era especial para el servicio del santuario. Entonces le pasaron las monedas para evitar el mal de ojo. Interesante. Entonces, ¿cómo nos protegemos del mal de ojo, de las fuerzas cósmicas y de la envidia de las personas y de los celos? Con el hilo rojo. Aquí tenemos pequeños secretos que son prácticos y que nos ayudan para nuestro día a día. ¿Qué menciona también la parashá de esta semana? Vemos ahí en la escritura también otra vez en la parashá de esta semana que se vuelve a hablar del Lashon Hará. Y toda la semana hablando del Lashon Hará, una forma profunda. Y incluso vemos en cada porción que la Lashon Hará está muy fuerte en el pueblo de Israel. Entonces, es evidente que en cada parashá el Eterno nos enseña a que debemos aprender a tener nuestra boquita cerrada, a guardar silencio. Porque todo aquel que guarda su lengua de hablar en vano, de hablar mal de su prójimo o de difamar, entonces Dios le da un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Que le deja ver el mundo espiritual. Entonces basta cerrar la boca para ver el mundo espiritual. Cosa que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero si cerramos nuestra boca, dejamos de hablar el Lashon Hará, que a veces es tan cotidiano en la familia o en el hogar, si dejamos de hacer eso, ¿qué va a acontecer? Hashem nos va a dar un regalo, nos va a dar un mérito para poder ver el mundo espiritual con facilidad. Así que contra más cerremos la lengua, mejor vamos a ver el mundo espiritual.
Entonces, estos son la mayoría de los secretos que estamos compartiendo. Pasamos por la vaca roja, pero también me gusta compartirles más secretos. Vemos por otro lado, en la parashá de esta semana, vemos que Moshe, ¿cierto? Moshe golpea la roca. Y eso lo vemos en Números capítulo 20, versos 7 al 13. Y dice, Dios le ordena a Moshe, toma tu bastón, reúne a la comunidad, tú y a tu hermano Aarón, y háblale a la roca para que brote agua. De la roca salió agua, algo extraordinario, un milagro. El tema es, ¿qué alude el sod, el secreto? ¿Qué alude el sod, el secreto cuando Moshe golpea la roca? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Hemos enseñado que el bastón de Moshe alude a la letra Vav, que es una letra judía del abecedario judío para que usted lo pueda entender. Y la letra Vav se puede usar en diferentes circunstancias de nuestra vida, pero específicamente cuando visualizamos nombre de Dios. Incluso vemos que la mayoría de los milagros Moshe usaba el bastón, ¿cierto? Usaba el bastón y mandaba plagas y abría el mar y traía un sinfín de plagas en el desierto. Lo hacía con el bastón. Es que el bastón alude a este secreto de la letra Vav. Si nosotros nos vamos y empezamos a conectar esto con un nombre de Dios, incluso el secreto enseña que Dios le dio un nuevo nombre a Moshe, que era el Yud-Hei Vav-Hei. Ese es un nombre. Y resulta que el Yud-Hei Vav-Hei está en la letra Vav. Si vemos en parashá anteriores, Dios le entregó nombre a los patriarcas, que era el Shaddai, y le entregaba este nombre y se fue pasando de Abraham, Isaac y Jacob, se ve pasando hasta Yosef, se ve pasando este nombre de Shaddai porque era un nombre que conocían los patriarcas. ¿Y qué es un nombre de Dios? Es una manifestación de su divinidad, es una manifestación de Él, porque Kadosh Baruj Hu es un ser infinito. Por lo tanto, es una manifestación dosificada. Y Dios le dio este nombre a los patriarcas. Por eso Dios le dice a Moshe, yo te he dado un nombre que los patriarcas no sabían, que era el nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Y como los egipcios conocían el nombre de Shaddai, conocían este nombre, ellos no conocían el nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces cuando nosotros vemos que Moshe, haciendo esta conexión bien densa y profunda, cuando vemos que Moshe toma la vara y golpea, ¿qué estaba haciendo? Está hablando de la roca, pero la roca quiere decir los astros. Habla de los astros, de los planetas. A eso se refiere. Cuando Moshe golpea, Moshe estaba dando una instrucción para que esa roca saliera agua. Es decir, que mediante las letras hebreas, mediante los nombres de Dios, nosotros podemos darle instrucciones a los astros para que nos obedezcan y nos traigan bendición. Esto es tremendo. Esto a Kadosh Baruj Hu en la mañana me lo entregaba, algo muy hermoso. A través de las letras hebreas, a través de los nombres de Dios, nosotros le damos orden a los astros para que ellos nos obedezcan. Pues enseña los secretos del cielo, que como el hombre fue creado en el último día, entonces el hombre es mayor que toda la creación. Por lo tanto, Dios nos creó, como dice en Bereshit, para ser señores. ¿Y cómo somos señores? ¿Cómo dominamos el ticún que constantemente bombardea al mundo? Vaya usted a probar el karma, vaya usted a hacer algo malo y de seguro le vuelve algo malo. Es que es un sistema que los mismos astros ejercen sobre este planeta Tierra.
Pero cuando nosotros visualizamos nombres de Dios, cuando nosotros utilizamos técnicas cabalísticas, nosotros le damos orden a los astros para atraer bendiciones, para atraer y obtener las bendiciones de Akadosh Baruj Hu. Interesante. Una de las cosas por la cual Dios creó los planetas fue para atraer rigor, para balancear en cierta forma el mundo y traer rigor a aquellas personas que hacen mal. Pero ya no es tiempo de ser controlada por la influencia de los astros. Ya no es tiempo de que los astros nos dominen y nos envíen situaciones y circunstancias negativas. Es tiempo de que nosotros intervengamos a través de técnicas cabalísticas para golpear la roca y salga agua, es decir, vengan del cielo bendición abundante, momentos de felicidad, momentos de alegría, vengan momentos de prosperidad a nuestra familia, a nuestro hogar, y esto es mediante técnicas cabalísticas. Finalmente, cuando vemos en otro secreto, y con esto voy a concluir, cuando vemos en la guerra contra el rey de Amalek, vemos en Números 21 del 1 al 20, habla la guerra contra Amalek. Y es una batalla constante que libramos todos los días debido a que Amalek es un código. Y cuando nosotros vemos, cuando el hombre usualmente cae, ¿qué es lo que pasó en la parashá de esta semana? El pueblo habló la Shonará y ¿qué pasó? ¡Pum! Vinieron las serpientes y empezaron a morder al pueblo de Israel. Serpientes ardientes. Pero las serpientes al nivel espiritual alude a las impurezas, alude a los demonios. Y luego cuando conectamos las serpientes y la pasamos ahora a Amalek, Amalek también alude a los demonios. Por lo tanto, existen demonios que han estado desde el principio de los tiempos, que son seres no encarnados. Incluso cuando nosotros vemos, enseña la Kabbalah, cuando nosotros vemos, Hashem enseña la Kabbalah que Dios creaba mundo y destruía mundos, creaba y destruía, creaba mundo y destruía. Y una de las razones por qué no destruyó este mundo, porque había sido entregado la Torá. Pero resulta que cuando nosotros vemos que Adán y Eva caen en el huerto del Edén, nosotros vemos en este aspecto de que ellos caen a simple vista, ¿verdad? Y que comen del árbol del bien y del mal. Pero resulta que el árbol del bien y del mal era un portal. Escuche esto, porque este es un sod gadol. En ese árbol del bien y del mal era un portal, que en ese portal que fue creado en ese entonces traía a otros demonios de otros mundos. Entonces, cuando se traían, cuando vinieron estos demonios, fueron los que a continuación les voy a comentar. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal era un portal que traía demonios, que traía seres de otros mundos, que Dios destruyó, y que al traerlo a este mundo ellos no tenían cuerpo físico, sino solamente almas. Y esas almas fueron las que entraron allá en el portal del huerto del Edén, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fueron esos seres no encarnados, que no tenían cuerpo, almas que entraron allí, y es lo que hoy existen en el mundo espiritual. Por eso los ángeles caídos conviven con los humanos desde el principio de los tiempos y que nos dañan constantemente. Uno de ellos son los nefilim, que son los caídos en español. ¿Y qué hacen esto? Codician a las mujeres, codician a nuestras mujeres. Los otros son los giburim, que son los poderosos. Animan
los cuerpos de los humanos que buscan honores. ¿Ha notado usted que personas que buscan que los honren, le gusta que los muestren, que los saquen por delante, que los poderosos, los giburim, animan a los cuerpos de las personas que buscan honores y habitan esos espíritus en esas vidas? Están por otro lado los refaim, los gigantes. Estos ayudan a los paganos a ir en contra de los judíos. Se dio cuenta que hace muy poco todo lo que pasó a nivel mundial, todo el mundo estaba en contra del pueblo de Israel por lo que estaba pasando allí en Gaza. Este conflicto que había de los palestinos con los judíos. Los refaim ayudan a que las personas se vayan en contra de los judíos. Y a nivel mundial surgió un odio, pero extraordinario. ¿Se dio cuenta? Entonces, los refaim son los encargados de mover todas estas cosas. Y se mueven contra los judíos, contra la Cabalá, y buscan traer al ser humano angustias. Están por otro lado los anakim, que son los altos. Ellos crearon el odio gratuito y fueron los que contribuyeron a la destrucción del templo. ¿Se da cuenta que también mucha gente que se enoja de la nada y le da un odio tremendo? Ese es un odio gratuito entre personas que no tienen ningún motivo y se odian. Finalmente están los Amalekim. ¿Y qué estamos viendo en la parashá? También los Amalek. ¿Y a quién alude los amalequitas? Ellos siembran la duda, maldicen y echan el mal de ojo. Entonces, finalmente, concluyendo esta parashá, ¿cómo evitamos el mal de ojo? Como ya le di la herramienta, con el hilo rojo. Con el hilo rojo evitamos el mal de ojo. Y ahora, ¿cómo combatimos a todos estos seres ángeles caídos? Por medio de la migve. Por eso vemos ahí en la parashá, en la porción de esta semana, que se sumergían los sacerdotes y todos los que estaban involucrados en este procedimiento. Es que a través de la migve, a través de sumergirse en aguas vivas, no puede ser en agua de llave, en agua de la ducha, no puede ser en una piscina, no, tiene que ser en aguas vivas de río, de mar. A través de la migve nosotros nos desprendemos de todos estos ángeles que se adhieren al cuerpo del ser humano y de todas estas impurezas que se adhieren a esta piel. Entonces, por eso también es importante que algún día muy pronto usted pueda escuchar, y si usted quiere le puedo compartir también los secretos de la migve, los secretos de la purificación en agua. Así que esta sería la clase de hoy. Que el Eterno, el Creador del universo, les bendiga y les guarde, y les mando a cada uno un abrazo y muchas bendiciones.